Pasamos ya a las mociones, a la parte de las mociones, empezando por la moción presentada por el Grupo Vox con número de registro 10.883 en defensa de la hispanidad. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Bien, esta moción viene a colación de los actos vandálicos que están sucediendo a lo largo de todo, sobre todo en Estados Unidos, iba a decir a lo largo de América Latina, pero también, sobre todo y muy específicamente en Estados Unidos, estamos viendo cómo tiran abajo monumentos, están destrozando mobiliario, todo asociado con la cultura española, en contra de la colonización, y eso es lo que nosotros venimos a defender, el legado español nuestro, que es de todos, en América. Nos encontramos con que nuestra colonización, con diferencia de la anglosajona, fue de mestizaje, cosa que no ha ocurrido en ningún otro sitio, en ninguno. Si recordamos la anglosajona lo que hizo con los indios nativos de las tribus americanas fue la aniquilación. Y finalmente, cuando los pocos indios que quedaban, acabaron en reserva. Mientras que la colonización española se dedicó al mestizaje, no solo eso, sino que hoy en día el legado español supone 27 universidades en América Latina, supone el primer diccionario quechua español que se hizo en Sudamérica, y lo hizo los españoles. Estamos hablando de que la propia Isabel la Católica estableció en su testamento cómo debía ser el trato hacia los indígenas. Y voy a leer, por ejemplo, lo que comentó ella, va directamente de su testamento. Le pide a su esposo Fernando que ponga mucha diligencia y no convierta ni dé lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas indias reciban agravio alguno en su persona y bienes. Mas mando que sea bien y justamente tratados. Sigue, ¿no? Continúa. Pero estamos hablando también que España, la aportación española en Iberoamérica es tener, por ejemplo, el Instituto Cervantino más importante del mundo, que está allí, y nos encontramos también con que cuando termina el reinado de Isabel I, de Isabel la Católica, los siguientes monarcas crearon un cuerpo normativo que son las leyes de Indias, que fueron impulsadas por los monarcas posteriores a Isabel la Católica. Por supuesto, todo esto hay que ponerlo en contexto. Por supuesto, hubo desmanes, como estamos hablando de una época de 1492 en adelante, por lo tanto, el contexto histórico es muy importante. Porque si no tomamos en cuenta el contexto histórico, por ejemplo, podríamos decir que destruyéramos las pirámides por la mano de obra que se utilizó allí. O sea, estaríamos acabando con la historia mundial. Sería una atrocidad. Y voy a hablar sobre el tema, un comentario que ha hecho, por ejemplo, un historiador norteamericano, que habla de nuestra aportación, sobre todo porque se sé que se va a tratar a lo mejor el tema hacia los indígenas y demás. Hablo de su voz. El historiador es Gaylord Byrne. En este conjunto de normas, que es lo que estamos hablando de las normas indias, o de la ley de regulación de Indias, te dicen, forman un monumento de protección y benevolencia que puede ser equiparado con ventaja a las leyes de cualquier país europeo relativa a la condición de las clases trabajadoras. La posición de España, por supuesto, hay desmanes, como cualquier sociedad, y más en aquella época, pero lo que se intentó por todas las instituciones españolas es salvaguardar a los indios y a los indígenas que vivían allí. No fue, como digo, una colonización de aniquilación, sino de mestizaje. Y ahora voy a pasar, porque muchas veces lo que estamos hablando de que esta leyenda negra no proviene de España, sino sobre todo de los países anglosajones, que fueron los que nos tildaron a nosotros de exterminio y demás. Y ahora voy a pasar a los acuerdos que quiero que se adopten en este pleno, o son los que solicito. Reivindicar el legado español en América como muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial de la historia de la humanidad. Reivindicar igualmente la cultura española, nuestra lengua, héroes y tradiciones. Dejar constancia del orgullo que supone para nosotros formar parte del legado de la hispanidad, que lejos de pertenecernos en exclusiva, forma el legado común a todos los pueblos y naciones de Hispanoamérica. Condenar los actos de hispanofobia contra nuestra herencia en el continente americano. Instar al Gobierno de la Nación para que, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración General del Estado, en el exterior promueva en los países donde se desarrollan estos actos vandálicos
cuantas acciones sean precisas para defender la verdadera historia de integración y colaboración multicultural de España en América y proteger a su memoria. Gracias. Muchísimas gracias, señor Espinal. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? En el segundo turno estamos ya. Vicente, ¿tú quieres intervenir? Sí, porque yo he mirado ya, ¿he visto? Venga, pues Vicente, señora Genjo. Bueno, espérate un momento. Bueno, tú te dejamos, si no, por lo menos terminar, si quieres, alguna cosa y esto, porque tendría que empezar todo el segundo turno, Juan Miguel. Como no hay eso, pues dejamos a Vicente, ¿vale? Sí, sí, vamos. Bueno, en primer lugar, pedir que, como decía Cervantes, no son gigantes, sino molinos de viento. Estamos haciendo o cayendo a lo mejor en la trampa que quieren algunos, magnificar determinadas actitudes que a través de redes sociales se magnifican, cuando de una población de 580 millones de hispanohablantes, una pequeña parte que ni siquiera será hispanohablante, como bien ha dicho el compañero de Vox, sino que pertenecen a los Estados Unidos y que son los mismos que lo mismo te pintaban la estatua o tiraban la estatua de Fray Junípero Serra, que, aprovechando una turba, asaltaban una tienda de ropa deportiva. Por lo tanto, lo que pido es inteligencia a los compañeros de Vox para no caer en la trampa de hacer el caldo gordo a determinadas corrientes que a través de redes sociales intentan la metonimia de la parte por el todo. Rogaría que empleemos un poco lo que el sentido común y no saquemos las cosas de sitio. Y aparte de que consideramos del Partido Popular que esta moción es una moción trampa porque hace eco y le hace el caldo gordo a este tipo de movimientos, si seguimos en ese afán revisionista, tendríamos que renunciar a nuestros orígenes greco-romanos o grecolatinos, que eran sociedades esclavistas clásicas. Y igual tendríamos que remontarnos a nuestro pasado árabe y judío y renegar de él por determinados actos cometidos durante la conquista y la reconquista de la península ibérica. Por lo tanto, no caigamos en la trampa y hagamos el caldo gordo a esas corrientes minoritarias frente a los 580 millones de hispanohablantes. Es curioso que el país del que has hablado, Estados Unidos, en el Capitolio, hay una figura que representa cada estado, de los cuales hay dos personajes españoles que representan dos estados de los Estados Unidos. Uno es Bernardo de Galvez, un malagueño, y otro es Fray Junípero Serra. Curioso que en el país donde has dicho que nos odian tanto, en el máximo ejemplo que es el Capitolio, estemos representados los españoles. Y después creemos que es una moción trampa, porque yo les pido aquí a todos los aquí presentes que hagamos un ejercicio de imaginación. Y donde pone la lucha contra la hispanofobia, lean ustedes homofobia. Donde pone la integración y convivencia multicultural, pongan sexual, multisexual. Ustedes están empleando el mismo lenguaje que otros grupos políticos, que es el de la confrontación. Es o nosotros o contra esto. Y creo que este no es el objetivo. Si de verdad esto es lo que pretende y qué es lo que debe ser, unir a todo el sentimiento de lo que supuso el descubrimiento de América, la posterior conquista y hispanización, creo que esto debería ser una moción por lo menos conjunta entre varios grupos que hubiésemos aportado. Pero claro, si esto es una imposición de arriba y esto es lo que se trata, de ver quién tiene más grande la bandera, pues obviamente ahí raya. Entendemos, y se lo digo de verdad desde el afecto, que aquí se puede ver representado una parte del concepto de hispanidad que tenemos mucho, pero creo que si de verdad buscamos la convivencia e integración multicultural y multirracial, esto debería haber contado con el apoyo de más grupos, por lo menos haber habido un ofrecimiento por parte del grupo presentante de que se hubiesen adherido a ella. Nosotros efectivamente no tenemos nada en contra de condonar todos los actos que sean fobias. Por supuesto, el problema es que tenemos que venir aquí a reivindicar que tenemos que luchar con todos los actos que sean fobias. Sean contra la homofobia, contra la hispanofobia
Por lo tanto, dejen de emplear la confrontación. Y de verdad, si en un pleno de 21 participantes somos incapaces de entre todos sacar una moción conjunta en defensa de los valores de la hispanidad y de lo que supuso el descubrimiento de América para el mundo actual, creo que flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, pero sobre todo a los vecinos y a la sociedad, que se tiene que reflejar en nosotros los políticos. Por lo tanto, yo pediría, en ejercicio de responsabilidad, al compañero de Vox que templara y mandara, que se impusiera a su directiva provincial, retirara la moción y entre todos los grupos consensuáramos una moción que de verdad signifique la defensa de la hispanidad, de los principios de la cultura española, de sus tradiciones, que creo que la mayoría de los grupos de los aquí que estamos presentes va a contar con el apoyo. Pero claro, si ahora presenta esta moción donde en serio lo que faltan son las formas, nosotros vamos a votar que sí, porque nosotros entendemos que nos gusta la letra, pero la música es la misma música que impone otros grupos desde o nosotros o el caos. Y entre nosotros y el caos hay una gran gama de matices que tenemos la obligación como políticos de llegar a descubrir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ajenjo. Pues bueno, terminamos. Vamos a la votación. Venga, pues Grupo Vox, a favor, entiendo. Grupo Ciudadanos, A favor. A favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Grupo Socialista, en contra. Pues entonces queda rechazada la propuesta. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.